¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Armando Hashimoto y un poco a manera de presentación general, nada más les comento brevemente que dado a cambios en el estatuto orgánico que hubo, digamos, en meses pasados, se ha creado en el instituto una nueva área que se llama el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, del cual somos parte bajo, digamos, el titular del centro, que es el arquitecto Carlos Cedillo, quien por mi conducto les agradece mucho su presencia y su participación en este curso. Por mi parte, soy el responsable de la gerencia de colaboración interinstitucional y hoy pensé que era pertinente hablar brevemente con ustedes en el sentido de que ahora esta iniciativa de capacitación a municipios ha caído dentro de nuestra responsabilidad y solamente quería también, igualmente que Carlos, darle las gracias por su participación y decirles que este es, digamos, el primer curso que hemos organizado para ustedes en esta nueva edición, digamos, de los cursos de capacitación a municipios y que esperamos su iniciativa y su participación el año que entra. Pensamos si estamos planeando un programa de cursos más agresivo para el año que entra, es decir, más agresivo me refiero a que tengamos mayor cantidad de cursos y estamos buscando que el temario, digamos, de estos cursos sea lo más útil y fructífero para ustedes. Entonces, sin más, nuevamente para cerrar, les agradezco mucho su participación y esperamos que en el próximo año nos volvamos a escuchar y ojalá puedan difundir el esfuerzo que se hace del Infonavit con respecto a esto para que cada vez podamos ir teniendo mayor audiencia en relación simplemente a que vayamos, digamos, creo que este tipo de iniciativas ayuda a que la coordinación interinstitucional vayamos todos cayendo, digamos, vayamos compartiendo la información y podamos ir, digamos, generando acciones e iniciativas que cada vez estén más coordinadas. Entonces, bueno, sin más, les voy a dejar y también agradeciéndole al World Resources Institute, WRI México, quien hoy nos hace el favor de impartir este curso en relación a la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que, digamos, está contextualizada en principio con la nueva agenda urbana que se acaba de firmar en Quito en el mes de octubre, en la, digamos, en la conferencia de Hábitat 3 que se realiza cada 20 años y que, digamos, como les decía, en meses recientes tuvo lugar en Ecuador, en Quito. Y bueno, sin más les dejo entonces con Tania Jiménez del World Resources Institute México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Buenos días a todos. Como bien nos indicaba Armando, este año 2016 ha sido un año de grandes cambios sustantivos a nivel global y también para nuestro país en el tema de desarrollo urbano y asentamientos humanos. Como bien nos platicaba, este evento de Hábitat 3 sucede cada 20 años y México ha cumplido con una tradición prácticamente de que en cada una de las 3 ediciones que se llevan de esta conferencia hemos llegado a este evento con unos cambios normativos, cambios institucionales que representan un gran cambio de paradigma del desarrollo urbano en nuestro país. Quisiera platicarles, ¿yo la controlo o tú la controlas? Ok, bueno, quisiera platicarles que en esta sesión vamos a hablar fundamentalmente de 3 temas. En la primera parte vamos a hacer una breve introducción sobre qué pasó en la conferencia de Hábitat 3 y más o menos de qué viene o de qué se trata este tema de la nueva agenda urbana. El segundo contenido tiene que ver con de qué se trata estos grandes cambios de la Ley General de Asentamientos Humanos,
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y el último punto es qué sigue, de qué manera, y sobre todo concentrándonos en de qué manera el Infonavit puede, y todos sus asociados y gente con la que están constantemente vinculados, pueden contribuir a este cambio del paradigma urbano hacia la gran reforma urbana que México necesita. Ok, ¿qué es la nueva agenda urbana? Como bien decía, nos platicaba un poco Armando, esta derivó, es el acuerdo que surge a partir de la sesión de Hábitat 3. Este evento es importante, resulta fundamental en este contexto, en el que por primera vez más de la mitad del mundo, más del 50% de los habitantes de este planeta vivimos en ciudades. Para México esto no es un gran cambio o un gran indicador, porque nosotros pasamos esta barrera del 50% allá en los años 70. En estos días andamos alrededor del 70-80% de habitantes de nuestro país viviendo en localidades de más de 2.500 habitantes que ya se consideran localidades urbanas. Pero en el contexto mundial sí es un gran cambio, porque esto no había sucedido, apenas sucedió por ahí del 2010, 2011, en el que se considera que más de 4.000 millones de personas en este planeta vivimos en ciudades. Pero sobre todo es importante en este contexto porque se espera que para el año 2050 esta cifra se duplique, es decir, no solo tenemos que lidiar con los 4.000 millones de habitantes, sino con los que vienen. Tenemos que estar preparados para que en los próximos 30, 35 años podamos tener nuestras ciudades puedan tener esta capacidad de absorber esta gran cantidad de población, casi el doble, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Si bien las ciudades utilizan únicamente alrededor del 2% del territorio de nuestro planeta, son actores clave en el desarrollo a nivel global porque generan hasta el 70% del Producto Interno Bruto global, consumen hasta el 60% de la energía que se produce en el mundo y a la vez producen hasta el 70% de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, somos grandes productores y consumidores de los recursos de este planeta, no dejando de mencionar que también producimos en las ciudades hasta el 70% de la basura y de los residuos sólidos y la contaminación de agua a nivel global. Como les platicaba, este evento sucede cada 20 años. Y su primera edición fue en 1976. En aquel momento, solo el 37% de la población habitaba en ciudades, es decir, alrededor de ahora lo vemos como solo, 1.5 millones de habitantes. En ese momento, la gran preocupación del mundo era, dada los recientes efectos, de alguna manera, de la industrialización, la gran preocupación del mundo era cómo lidiar con todos los nuevos habitantes que están migrando a las ciudades y que no están teniendo una vivienda o un entorno apropiado para ubicarse. La segunda edición en 1996, que se dio en Canadá, allá con alrededor de un 45% de la población del mundo viviendo en en Estambul. El tema principal era un poco cómo lidiar con los asentamientos irregulares que ya se estaban dando en las ciudades y que, como les decía, no tenían las mejores condiciones para habitar. Tenían problemas de riesgos climáticos, no tenían infraestructura, no tienen, de hecho, todavía. No proveen a los habitantes las mejores condiciones para vivir. Al día de hoy, en 2016, en la sesión de Hábitat 3 en Quito, ya les decía, con más del 50% de los habitantes del mundo, la nueva agenda urbana trae otras prioridades. Ahorita les vamos a platicar sobre qué es. Además de la nueva agenda urbana, se suman otra serie de compromisos que los países integrantes de las Naciones Unidas, México entre ellos, hemos firmado como
y hemos firmado y se vuelven entonces una obligación de cumplimiento para cada uno de los países, han surgido todos estos otros eventos paralelos. Ya hasta el año 2000 traíamos, bueno, más bien a partir del año 2000 al 2015, traíamos en la agenda los objetivos de desarrollo del milenio. Algunos se cumplieron, México cumplió casi con todos, en algunos nos quedamos un poco en la raya, pero se replantearon para una agenda que se definió como la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Esta agenda es vigente desde el año 2015 hasta el 2030 y en ese sentido estamos particularmente comprometidos con el objetivo 11, que tiene que ver precisamente con las condiciones de vida dentro de las ciudades. Adicionalmente, están los objetivos los compromisos de la agenda de Río +20 y fundamentalmente los de la COP21, que se llevó a cabo el año pasado en París y en el que los diferentes países firmantes se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con esta meta de que la variación de temperatura en los próximos años no pase de los 2 grados centígrados, que serían catastróficos para la población del mundo. La COP21, los acuerdos de París, los acuerdos de la COP21 fueron ratificados apenas en noviembre por nuestro Senado y entonces en octubre, por el Senado, y entonces se convierten prácticamente en una ley, en un compromiso en el que todos los entidades de gobierno tienen que estar trabajando para cumplir. Sobre la nueva agenda urbana, nada más quería platicarles que se han definido tres etapas de implementación. La primera tiene que ver con los compromisos de transformación. En esto destaca que el desarrollo urbano sostenible, es decir, la creación de ciudades, son fundamentales y tienen que contribuir para la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Como se decía en esta agenda, leave no one behind, es decir, ninguno de los habitantes de esta ciudad debe quedarse atrás, y hasta la persona que esté más bajo deberá contar con las condiciones elementales para su desarrollo personal. El segundo tema tiene que ver con la prosperidad urbana sostenible e inclusiva, es decir, las ciudades no dejan de verse como el problema del mundo y se ven como esta gran oportunidad para contribuir al desarrollo económico del mundo. Y el tercer compromiso transformador, como lo denominan, se denomina desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente. Es decir, tenemos que crecer, tenemos que cumplir con proveer estas condiciones básicas, pero no a costa de comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras. El segundo punto tiene que ver con la aplicación efectiva, la implementación eficaz, y se refiere a que se tiene que construir una estructura de gobernanza apropiada para poder implementar todas estas intenciones de la nueva agenda urbana. Tiene que ver con que la planificación de la forma urbana, del espacio urbano, es fundamental para poder lograr los cumplimientos de esta agenda. Y finalmente, el último tiene que ver con los medios de implementación. Fundamentalmente se refiere a de dónde vamos a conseguir el dinero, el financiamiento y la institucionalidad necesaria para cumplir con estos compromisos. Y el tercer grupo de acciones tiene que ver con el seguimiento y la revisión. No basta con todos firmamos en el 2016 y nos comprometemos, sino contamos con los mecanismos apropiados que nos vayan diciendo si vamos bien o hay algo que ajustar durante los próximos 20 años, ¿no? Necesitamos las alertas oportunas que nos digan, no vas bien en este sentido, tendrías que hacer un ajuste para poder cumplir con estas metas. Y esto depende de que existan las plataformas necesarias para los indicadores de medición que nos permitan estar monitoreando constantemente estos avances de la agenda. Finalmente, todo se resume en que la urbanización se reconoce
como un motor de desarrollo para la generación del valor, que es importante la forma urbana, la forma que tienen nuestras ciudades, la expansión de la que tanto hemos hablado, del desarrollo compacto del que tanto hemos hablado a nivel de política nacional, y en un enfoque integrado de gobernanza multinivel, que tiene que reflejarse tanto en las políticas urbanas nacionales como en la planeación del diseño urbano, en las legislaciones urbanas nacionales y locales, en la economía urbana y de las finanzas municipales, y en la planeación de la expansión y la renovación urbana. Ok, rápidamente, ¿cómo participó México en toda esta construcción de la agenda urbana? Disculpen, estamos teniendo unos pequeños problemas con la proyección de las diapositivas, pero si quieren, si tienen una duda sobre esta, con gusto les compartimos la presentación, pero no nos queremos un poco detener en el desarrollo del contenido. Entonces, yo voy a continuar y ahorita nos ponemos al corriente con la imagen que acompaña la práctica. Les platicaba que México participó de manera muy activa en el desarrollo de esta agenda. Tuvimos en nuestro país 2 eventos que fueron importantes, muy importantes para la construcción de esta agenda global. El primero se dio en Toluca, como parte de varias sesiones regionales que se dieron a lo largo del mundo para presentar la postura de la agenda desde las diferentes regiones del mundo. No es lo mismo lo que piensa América Latina que lo que piensa, no sé, el sureste asiático, que lo que piensan los países de África, o lo que piensan los países europeos. En este sentido, nos correspondió, en Toluca se dio esta sesión, y nos correspondió sintetizar cuál era la postura de todos los países latinoamericanos hacia la nueva agenda urbana. El segundo evento que tuvimos como parte de la construcción de esta agenda fue uno en la Ciudad de México, que se trató particularmente sobre el financiamiento del desarrollo urbano. Si bien tenemos todas estas buenas intenciones de la agenda urbana, pues necesitamos el dinero. Y ahí cabe destacar que uno de los instrumentos que resaltó dentro de las herramientas de financiamiento fue el tema de la captura de plusvalías, que en este momento está siendo un tema de discusión para la Ciudad de México, tanto en la creación de su nueva constitución como en la actualización de la ley de vivienda. Probablemente en otra sesión podamos hablar sobre este tema de captura de plusvalías, y si no, con gusto les compartimos varios. Si tienen alguna duda sobre esto, le podemos compartir una serie de documentos sobre este tema, y que han sido identificados tanto a nivel nacional como a nivel global como una de las grandes herramientas con las que cuentan las ciudades para poder financiar, para poder conseguir el dinero necesario para construir las ciudades que queremos. Y ahora sí quisiera platicarles de esta ley que tiene un nombre un poco confuso, la LGHOTDU, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta reemplaza a la ley que teníamos de 1993, que se denominaba la Ley General de Asentamientos Humanos. Como les platicaba hace unos minutos, corresponde mucho, tenemos una fuerte correspondencia con los eventos de Hábitat 3. En 1976 llegábamos con una primera ley de desarrollo urbano, e incluso con la propia creación del Infonavit. Se reconoce la creación del instituto en 1976 al desarrollo de vivienda, y a través de esto ciudades en el mundo. En 1993 tenemos esta nueva ley que correspondió con la edición del 96 de Hábitat 2 en Estambul, y ahorita llegamos al 2016 a la edición de Hábitat 3 con nuestra nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. ¿A qué le toca regular esta ley? Como su nombre lo dice, regula el ordenamiento territorial de nuestro país, es decir, el 100% de nuestro territorio sean o no ciudades, es el desarrollo estratégico del territorio de nuestro país. Regula los asentamientos humanos, ya sean urbanos o rurales,
ya sea una localidad de, qué sé yo, 300, 400 personas o una megalópolis, como pudiera ser la megalópolis de la Ciudad de México, y también regula el desarrollo urbano, es decir, el territorio en el que habitan habitado por localidades, por poblaciones de más de 15,000 habitantes. Es una ley general, es una ley ordinaria. Esto se refiere a que es el resultado del legislativo en una actividad autorizada por la Constitución, y es una ley general en el sentido de que distribuye y precisa las competencias entre los 3 órdenes de gobierno, tratándose de estas materias concurrentes. Bien sabemos que el desarrollo urbano y la provisión de servicios es una competencia municipal de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, pero hay temas que sí, en el que tanto los estados como la propia federación tiene que tener una competencia. Para esto es para lo que funciona una ley general. ¿Qué nos regula esta ley? No nos da normas técnicas complementarias ni sobre desarrollo urbano, vivienda, fraccionamientos o vialidades. Eso será una ley secundaria. No regula la vivienda, para eso tenemos ya una ley federal de vivienda. No es un plan ni un programa con acciones específicas, y para bien o para mal tampoco se vincula con el presupuesto disponible, ¿no? Esto solo nos está dando un marco, abre la puerta para la discusión y nos da un marco para poder desarrollar todas estas cosas que, si bien son necesarias, no son de la competencia de una ley general. Si nosotros vaciamos todo el contenido de la ley general en unas herramientas como esta que se llama Word It Out o en Wordle, que le dan un peso específico, un peso en el tamaño de la palabra de acuerdo al número de repeticiones contenidas en el texto completo, nos da una nube de palabras más o menos parecida a esta, en la que pues destacan varios artículos en las que no nos importan mucho, pero destacan también las palabras como desarrollo, palabras como territorial, población, urbano, se vuelve una de las palabras fundamentales en esta ley, y esto nos da un poco una visión de qué es lo que quiere y qué tanta importancia se le dan a ciertos temas, ¿no? Hay temas que simplemente no aparecen, estamos tomando aquí, no sé, las 50, 60, 70 palabras más repetidas de todo el texto, y encontramos urbano, desarrollo, movilidad, qué sé yo, mecanismos, aparece metropolitano, que es importante, dadas las 59 zonas metropolitanas que en este momento no tienen un marco de planeación integrado. Aparecen palabras importantes como el ordenamiento y como los programas. Si continuamos, nosotros, WR México, en conjunto con el Centro Mario Molina y el Instituto Mexicano para la Competitividad, hicimos una revisión del contenido de la ley y encontramos varios temas, pero nos decidimos concentrar en estos 6 temas en los que consideramos que, si bien ha habido un gran avance en cuanto a que se mencionan, a la propia mención, quedan varios temas por tratar. Se menciona, por ejemplo, un sistema de planeación territorial. Eso es fundamental, que tengamos un sistema centralizado que puede planear de manera integral cuáles son las zonas estratégicas en nuestro territorio que valen, en las que deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, como está enunciado en este momento en la ley, esto cae únicamente como una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Nosotros consideramos que para que esto sea efectivo necesitaríamos tener un enfoque multisectorial. En estos comités, esta ley debería enunciar que en este Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial deberían estar involucradas no solo las diferentes agencias federales, como pudiera ser la Secretaría de Salud, la de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, que es la que define hacia dónde van a ir los recursos y que puede garantizar el cumplimiento de estos objetivos a partir de los recursos, pero también otros sectores tienen que estar involucrados en este consejo, el sector privado, la sociedad civil organizada, la academia,
que pudiera garantizar la continuidad de estas acciones y no enfrentarnos al problema que ya hemos tenido de que cada 6 años con el cambio de administración se cambian muchas veces las visiones de estrategias de nuestro país. Necesitamos que estas visiones tengan continuidad a través de por lo menos 3 periodos, como dice en este momento la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pero necesitamos que sea efectiva. En relación a la forma urbana, si bien hay muchas intenciones sobre el desarrollo compacto que tanto hemos discutido y que ya hemos acordado que es necesario, en cuanto a las menciones de los tratamientos que se dan al suelo, todavía estamos hablando de mejoramiento, crecimiento y fundación de nuevas localidades. Nosotros necesitamos que en esta ley debiera existir el concepto de renovación urbana o regeneración o recualificación urbana y que esta estrategia sea mencionada como prioritaria. Si nosotros seguimos hablando únicamente de crecimiento y fundación de nuevos centros, pues vamos a continuar con nuestro ya muy diagnosticado problema de expansión urbana. Necesitamos que esto sea la primera alternativa de planeación de las ciudades y ya si esto no es suficiente, entonces sí estaríamos hablando de crecimiento. En relación a la ciudad y a la movilidad, se ha identificado que la movilidad es un mecanismo para que la gente pueda tener acceso a sus derechos fundamentales, como poder hacer la salud, la educación o el empleo. Necesitamos que sea reconocida como un agente para el acceso equitativo a los servicios y al ejercicio de derechos. En cuanto a la coordinación institucional, se menciona que deben de haber consejos de coordinación metropolitana, pero no queda muy claro cómo participan o con qué recursos cuentan estos consejos. Si nosotros no podemos darle a ellos una personalidad jurídica y recursos, institucionalidad propia para poder funcionar, nos podemos arriesgar a que se vuelva un consejo de voluntades de los diferentes municipios que constituyen las zonas metropolitanas. Y otro tema importante es que no se menciona el tema megalopolitano, que por lo menos para la Ciudad de México ya es un tema clave para, por ejemplo, para la gestión de los recursos del agua, del aire, incluso de la propia movilidad. Ya no estamos hablando solo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino estamos hablando también de cómo se incorpora Toluca, cómo se incorpora Cuernavaca, cómo se incorpora la zona metropolitana de Pachuca, Querétaro. Eso ya nos vuelve una megalópolis y tendremos que estar hablando de un instrumento de planeación en esta escala. En cuanto al financiamiento urbano, necesitamos que se definan y se impulsen los instrumentos financieros para el desarrollo urbano, sobre todo ante un escenario en el que ya sabemos que los recursos del petróleo, que siempre habían sido tan generosos, estamos viendo un escenario en el que estos se están cayendo y que cada vez vamos a tener menos posibilidades de financiamiento de proyectos a partir de los recursos federales. Tenemos que habilitar a las ciudades, a cada una de las ciudades, para que puedan generar sus propios recursos a través de una captación apropiada del impuesto predial o la propia recuperación de plusvalías. Y finalmente, en cuanto a la participación ciudadana, si bien se menciona que es importante dentro de la ley, creemos que todavía queda pendiente definir los espacios formales de participación. Y no solo estamos hablando como de consulta, de que se presenten algunos planes o algunas iniciativas y que se consulte a la ciudadanía como si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Lo que necesitamos es que se cumpla con la máxima exposición de todas estas evidencias, de toda esta información, para que nosotros como sociedad civil podamos dar seguimiento a todas estas políticas. No nos basta, no es suficiente con que se escanee un reporte y se suba a una página de internet. Necesitamos que toda esta información cumpla con los requisitos de transparencia básicos que permitan procesar y analizar esta información. ¿Qué sigue? Bueno, la ley nos presenta una serie de artículos transitorios en sus últimas páginas que mandatan cosas que se vuelven clave para su implementación. Simplemente a partir
A partir la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre. Cambia la letra. Disculpen, hay un ajuste de la fuente y se desajusta el texto. Pero bueno, a partir del 28 de noviembre del 2016, que es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, ahora sí corre el tiempo de los artículos transitorios. Y estos artículos nos dicen que en los próximos 6 meses, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, antes de mayo del 2017, la SEDATU tendría que convocar a la instalación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y emitir los lineamientos para su operación. Debería crear también las bases para el Sistema de Información Territorial y Urbano, en donde el Infonavit tiene una importante cantidad de información que se podrá compartir a través de este sistema que nos ayuda a definir políticas públicas integrales, y también establecerá los lineamientos para la certificación de especialistas en la gestión territorial. A la vez, los gobiernos locales y municipales tendrán la responsabilidad de, en el mismo plazo, convocar a la instalación de los consejos locales y metropolitanos, y municipales de desarrollo urbano, y el Congreso de la Unión tendría que realizar las adecuaciones al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que regula al INEGI, para que incorpore este subsistema nacional de ordenamiento territorial. Necesitamos que la información que tiene el INEGI, que es fundamental y que nos ha ayudado hasta ahora, en este momento, se integre con todas las otras fuentes de información, como pudiera ser en este caso el Registro Único de Vivienda, por ejemplo, y que todo eso se vuelva una sola base que permita a los municipios y incluso al sector privado y al sector de la organización civil tomar decisiones y ayudar a construir estas políticas. En el siguiente año, es decir, antes de noviembre del 2017, los 3 órdenes de gobierno deberán crear o adecuar las disposiciones legales, todas las disposiciones legales y relacionadas a los contenidos de este instrumento. Es decir, todos los estados y todos los municipios deberán adecuar sus leyes, las correspondientes leyes de desarrollo urbano y o fraccionamientos, o como sea que se llamen en cada uno de sus entidades. La SEDATU también deberá expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación del entorno, a las que estarán sujetas las acciones de suelo financiadas con recursos federales. Más o menos el equivalente a las reglas de operación que hoy en día regulan los subsidios de la CONAVI. Más o menos así tendría que hacerse unos lineamientos para las acciones de suelo. Y también deberán emitir los nuevos criterios para la delimitación de zonas metropolitanas y conurbaciones. ¿Qué es una zona metropolitana? Eso tendrá que ser revisado, así como los procedimientos para medir los proyectos de interés metropolitano. A la vez, las legislaturas locales tendrán que adecuar los códigos penales, así como lo oyen, penales, que configuren como delitos las conductas que promuevan la ocupación irregular de áreas o predios. En este momento los códigos penales no lo tipifican como un delito, a pesar de que se puede estar poniendo en riesgo la vida de miles de habitantes que habitan en estas zonas. Ante los efectos de cambio climático que ya hemos visto, inundaciones, huracanes, etcétera, tenemos que asegurar la responsabilidad de los actores que pueden estar tomando estas decisiones. Y el Congreso de la Unión también tendrá que hacer lo propio a nivel federal para establecer las sanciones a quienes autoricen, ordenen, edifiquen o realicen obras de infraestructura para asentamientos humanos en zonas de riesgo. Y finalmente, en los próximos 2 años, esto es bastante interesante, los 3 órdenes de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal, deberán adecuar los planes y programas de desarrollo urbano de los centros de población mayores a 100,000 habitantes en todo el país. Es decir,
todos los municipios de más de 100,000 habitantes, todas las localidades de más de 100,000 habitantes, vamos a estar hablando en los próximos años de cómo adecuar y cómo actualizar nuestros programas de desarrollo urbano. Esto no se había dado en muchísimo tiempo, que todas las ciudades, independientemente de los partidos o de los estados, estuviéramos haciendo este ejercicio de pensar y planificar las ciudades al mismo tiempo. Esta es una gran oportunidad de coordinación entre los diferentes municipios, pero también requiere una importantísima demanda de especialistas y de recursos de los diferentes niveles para poder hacer estos documentos y sobre todo para hacerlos efectivos. A la vez, también se tendrán que actualizar y crear los registros públicos de propiedad y catastro, esos que no han sido actualizados y no han sido, o en algunos casos siguen siendo un montón de planos y documentos empolvados. Se van a tener que actualizar e idealmente tendrían que formar parte de este Sistema Nacional de Información Urbana, es decir, alinearnos con el siglo XXI y utilizar todas las herramientas tecnológicas con las que ya contamos de sistemas de información geográfica que nos permitan poner en una sola base toda la información necesaria de riesgos de territorio, de vivienda, de infraestructura, sistemas de transporte, etcétera, que ayuden a nuestras autoridades a poder tomar decisiones mucho más efectivas. Con esto concluimos la sesión, la etapa en la que yo hablo. Les compartimos nuestros datos de contacto en caso de que tuvieran alguna duda a partir de esta plática, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o respuesta, las pueden escribir en el panel que aparece a la derecha de su pantalla. Nosotros las vamos a estar leyendo, nos van a apoyar aquí mis compañeros Miriam y Alejandro a leerlas y a poder ver cómo les damos respuesta. Ok, la primera. En la nueva ley se considera a los programas municipales de desarrollo urbano, pero cuando habla de zonificación primaria solo considera al centro de población. ¿Cómo debemos interpretar eso? Efectivamente, esta es una de las cosas que nosotros consideramos que se tienen que mejorar y probablemente se tendrían que definir, o deberíamos definir a partir de ya sean legislaciones secundarias o de normas técnicas federales, idealmente, o algunas guías que pudieran ser a partir de la federación. Tienes toda la razón. Una zonificación primaria debería decirnos en la totalidad de un municipio qué es zona de conservación, qué son zonas rurales, qué son zonas de expansión y cuáles son las urbanas. Y la ley tal y como está redactada en este momento, de repente únicamente se enfoca a los centros de población, es decir, a las localidades principalmente urbanas. ¿Qué hacemos con todo este otro territorio que no es urbano? Pues dependerá, no lo está definiendo en este momento la ley general, podría definirse a partir de la actualización de las leyes estatales que les decía se tendrán que dar en el próximo año. ¿No hay parámetro? Perdón, no hay ahorita en la ley, no establece un parámetro de esas definiciones de qué es qué. Ok. ¿Qué papel juegan los programas de ordenamiento ecológicos territoriales para los efectos de esta nueva ley? Como les platicaba, dentro de la competencia de la ley, o como su nombre lo indica, de ordenamiento territorial, tendríamos que tener asegurada cómo se alinean los planes de ordenamiento territorial con los de desarrollo urbano y los planes de, los programas de ordenamiento ecológico. De ordenamiento ecológico. Territorial. Lo que nos indica, lo que sí hace referencia en algún punto, algún punto de la ley, es que todo el tema de ordenamiento ecológico se deberá cumplir con el artículo correspondiente de la LEGEPA, de la Ley General
de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Es decir, no se mete en ese territorio y le deja todo a la LGEPA, que es la que regula estas zonas. En el caso de instrumentos financieros, se tienen una reducción notable en el Fondo Metropolitano y SEDATU ha reducido el presupuesto para actualizar el PDU. ¿Cuáles son las propuestas de captación, además de predial y plusvalías, para actualizar y realizar acciones? Era lo que les platicaba, ante un escenario en el que no hay dinero del petróleo, todo el presupuesto federal se está reduciendo y las ciudades tendrán que encontrar sus propias fuentes de recursos. Hay varias, dentro de la captación de plusvalías, hay varias versiones, varios instrumentos, como pudiera ser el predial, es propiamente, puede ser una herramienta de captación de plusvalías. Las contribuciones por mejora son otra herramienta de captación de plusvalías, a partir de las cuales los municipios tendremos que aprender un poco, como dicen, hemos leído por ahí, dejar de pedir y empezar a recaudar. No es una medida, claramente no es una medida popular, no es una medida bien recibida, pero es un escenario en el que todos en los diferentes niveles de gobierno tenemos que afrontar. No hay dinero de petróleo como solía haber hasta hace un par de años, y entonces cada una de las ciudades tendrá que empezar a generar sus propios recursos, ya sea, y entender que el suelo es el recurso más rico que tienen y la explotación del suelo depende de las decisiones que tomen los gobiernos locales y poder captar esa. Otra de las alternativas para hacerse de recursos va a ser la provisión de servicios, unas provisiones de servicios súper eficientes, créanlo o no, dar agua, drenaje, seguridad, alumbrado público, puede ser un buen negocio. Hemos escuchado varias veces el caso de Medellín y de los grandes éxitos que han tenido en cuanto a obra en territorio, a estos temas de transporte y regeneración urbana. Fue una gran noticia, una gran novedad, descubrir que todas estas obras se han construido no a partir de dinero central, sino muchas de ellas se han construido a partir de los recursos excedentes que ellos han tenido de una cosa que se llama Empresas Públicas de Medellín, la EPM. Empresas Públicas de Medellín es la que provee todos estos servicios de agua y demás, pero los hace de manera tan eficiente que tienen un excedente en recursos. Y es a partir de ese excedente que se financian las obras, los parques, la regeneración urbana. Tenemos que empezar a ver esta provisión de servicios no como una carga de tareas al municipio, sino como una oportunidad de negocio prácticamente. No es que sea muy cara, no solo en hacerla muy cara, sino después darle el costo correspondiente, pero sobre todo trabajar en la eficiencia de la provisión de estos recursos para poder generar estos excedentes. Ok, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque nos preguntan dónde pueden encontrar la presentación. La vamos a subir a través de la página de movilidadamable.org, y la presentación como tal grabada la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es WRI Ciudades. Entonces, para que ya no tengan la duda de dónde pueden encontrar la presentación. La siguiente pregunta es, en ese sentido, ¿los centros de población son también los nuevos desarrollos alejados de la ciudad? La experiencia es que los DUIs aprobados son exentos a los centros de población. Efectivamente, como dices, esto en algunos depende de dónde caigan dentro del plan de desarrollo urbano. Algunos de esos varios de esos centros caen en las zonas de expansión, por lo tanto no, son legalmente válidos, pero otros sí caen en la categoría de fundación de nuevos centros de población. Y estos, como les decía, ahorita la ley solo contempla 3 categorías: mejoramiento de las zonas que están deterioradas, expansión y fundación de nuevos centros.
les decía, nosotros deberíamos estar hablando de regeneración, de recualificación y que sea la primera alternativa, la prioridad a estos para que no tengamos esta necesidad de buscar nuevos territorios que ya sabemos que implican grandes, importantes costos para la instalación de las infraestructuras de entrada y a lo largo de su vida útil implican estos grandes costos para los habitantes de la población, de estos nuevos desarrollos, ¿no? Ahorita, como sabemos, ya no existe tal categoría de DUIs, estamos hablando de los desarrollos certificados que deberían tener dentro de esta revisión de los éxitos y áreas de oportunidad de los DUIs, deberíamos estar hablando de cómo mejorarlos, porque si bien en algunos casos es necesario y pueden ser una mejor alternativa, tendríamos que estar viendo bajo qué condiciones son válidos. ¿Esta ley no contraviene la autonomía municipal? No. Como decíamos, es una ley general que únicamente articula las competencias de los diferentes órdenes de gobierno y sigue cayendo dentro de la competencia municipal, tanto la provisión de servicios como la definición de las zonificaciones y de los usos que se va a dar a sus territorios. ¿Qué opción otorga la nueva ley para emitir a nivel local instrumentos de planeación territorial que integren en un solo instrumento la regulación de suelo del ámbito rural y urbano? Es decir, programas de desarrollo urbano más programas de ordenamiento ecológico con la finalidad de evitar la dispersión de instrumentos y facilitar su aplicación. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente esta ley no nos dice nada al respecto. Nosotros ya hemos identificado esta dispersión de planes, no solo a nivel municipal, no solo a nivel estatal, sino incluso a nivel federal. Y por eso, y en este sentido es que decíamos que estos consejos, tanto federales como estatales y municipales de planeación, tienen que ser multisectoriales, ¿no? A partir de las instituciones y de los actores que participen en estos consejos estaríamos buscando esta alineación de los diferentes programas sectoriales. La ley, dentro de sus limitaciones, no nos dice cómo estamos hablando de estas diferentes capas del uso del territorio que, como bien dicen, muchas veces no solo se dispersan, sino en el peor de los casos se contradicen dentro de las propuestas. Otra de las ventajas es que la ventaja que podemos tener es que este sistema nacional de información urbana y territorial nos podría dar la oportunidad de vaciar todos estos programas dentro de un solo sistema e identificar cuáles son estas lagunas o sobreposiciones territoriales que tenemos. Pero esa es un poco la oportunidad que vemos, pero también vemos en que la legislación secundaria los estados puedan hacer lo propio y dictaminar exactamente cómo conviven todos estos programas sectoriales. ¿Puedes ampliar el razonamiento de la propuesta de plusvalía? Ese es un tema muy divertido estos días en la Ciudad de México. La plusvalía se refiere a toda aquella ganancia que tenga un privado a partir de una inversión pública. En la Ciudad de México ahorita estamos bajo una fuerte bombardeo mediático sobre la plusvalía, pero a mi juicio creo que está un poco mal interpretado. El ejemplo que dan aquí es, si tú compras una casa en 3 millones de pesos y luego la quieres vender 10 años después a 5 millones de pesos, se dice que el gobierno te quitaría esos 2 millones de ganancia. Eso no es cierto en la plena interpretación de plusvalía. Hay dos conceptos. Tu vivienda o tu edificación gana valor por dos cosas. Por lo que tú le hagas a tu vivienda, mejorar una ventana, pintar, mantener el jardín, el mobiliario, lo que sea que hagas adentro de tu vivienda, eso genera algo que se llama ganancia. Y la otra, la que se define como plusvalía, es lo que se genera a partir de las inversiones públicas. Es decir, si se pavimentó una calle o incluso si se cambió el uso de suelo de
un tema rural a un tema urbano, ese territorio gana un valor importantísimo que no dependió de una decisión del dueño, no dependió de una decisión del privado. El privado no hizo absolutamente nada por eso. Eso es una decisión del municipio en el momento de cambiar el uso de suelo o incluso de aumentar la edificabilidad. Si un terreno, si un predio tiene en este momento una zonificación que le indica que solo puedes hacer habitación de 2 niveles y de repente a partir de estos nuevos programas de desarrollo que se van a estar actualizando, ahora dice que puedo hacer 10 niveles de uso mixto, ese predio, ese suelo por el valor residual está ganando muchísimo dinero que no dependió de una decisión del privado. Esto es a lo que se llama plusvalía y es a lo que en muchos países como España, Japón, no es una cosa capitalista, Cuba no lo hace, pero sí lo hace Brasil y sí lo hace Colombia. Es a partir de este valor agregado que no dependió de la decisión del privado, de la que los gobiernos locales toman una parte. No se toma la totalidad, no te quitan los 2 millones. En los más altos casos se cobra entre el 30 y el 50% de esta plusvalía. Lo que es importante también es que tiene que quedar claro dentro de las regulaciones es cómo vamos a calcular esa plusvalía. Esa plusvalía se tiene que calcular a partir de la actualización de los registros catastrales y que los registros catastrales reflejen precios reales de mercado, no los precios desactualizados que tenemos en este momento. Es otra cosa importante que hay que definir es en qué momento se cobran estas plusvalías. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la plusvalía no se cobra a una persona que está viviendo en su casita felizmente, ni siquiera cuando la vende a una segunda persona. La cobra en el momento que esta primera o segunda persona solicitan la licencia de construcción para desarrollar los 15 niveles, que es el nuevo potencial, los 10 niveles, que es el nuevo potencial, o en el momento que solicitan la licencia de cambio de uso de suelo, que es donde ellos están haciendo el ejercicio de este derecho y es solo hasta ese momento en el que se paga. Si tú decides vivir en tu casita por siempre, por los siguientes 20, 30, 40 años, en realidad nunca estás haciendo uso de ese derecho y no se tendría por qué hacer el cobro de esta plusvalía. Y el tercer punto que es importante definir en las legislaciones o en este tema de las plusvalías es para qué vamos a utilizar estos ingresos adicionales. Es importante que quede muy claro que estos ingresos no se van a ir a las bolsas y a las arcas genéricas de gastos corrientes de las autoridades, sino que idealmente tendría que irse, por lo menos en un gran porcentaje, a una reinversión en la infraestructura en las zonas en las que se está haciendo uso de estas nuevas demandas o de estos nuevos usos, y dependiendo de las prioridades locales, si estas zonas no requirieran esta inversión adicional, no requirieran nuevas redes de agua, nuevas redes de drenaje, no requirieran nuevo alumbrado público, se fueran a las zonas más deterioradas de la ciudad que sí lo requieren. Estos me parece que son los 3 puntos fundamentales que tienen que quedar clarísimos. De otra forma, derivan en esta gran confusión y en este gran rechazo. Y nos cancelan la oportunidad de que pudiera ser un instrumento de financiamiento para el desarrollo. Y continuando con ese tema, la plusvalía, ¿y quién les va a dar la instrucción de hacer las modificaciones? Supongo que de la parte urbana. Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Me imagino que tiene que ser... ¿Quién va? Perdón, ¿me la repites? ¿Quién va a dar la instrucción para hacer las modificaciones? Por ejemplo, la pavimentación, okay. O sea, ¿cómo va a Esa es una competencia completamente municipal. El recaudo del predial es el recaudo de los recursos que generen el territorio, es una competencia absolutamente municipal. Cada uno de los municipios podrá, si quiere, si así lo decide, tomar esta decisión de crear
de crear los mecanismos para esta recuperación, y también es competencia totalmente municipal decidir en dónde lo va a invertir y en dónde dar esa instrucción de en dónde se va a desarrollar. Lo único que hace la ley general es dar el menú de opciones. Y eso también tendrá que derivarse en las estatales. Estos son todas las diferentes formas de financiamiento. Todas son legales, todas dar el paraguas para todas estas formas, y cada uno de los municipios podrá decidir en qué momento o en qué medida utiliza alguno o todos los que estén en el menú. Y la intención de generar un impuesto por plusvalía en las operaciones de compra-venta de inmuebles no podría generar que se inhiba la redensificación de nuestras ciudades y provocar el crecimiento de las mismas al generar nuevos conjuntos con el consiguiente compromiso de los municipios de erogar más recursos para la dotación de los servicios correspondientes. Ok, un importante definir, no es un impuesto a la plusvalía, un impuesto como tal es una cosa que se cobra a todo mundo, como el IVA, como el ISR, como cualquiera de estos que se llaman impuestos. Esto solo aplica a aquellas personas que decidan utilizarlo y de alguna manera, se puede utilizar, de hecho se puede utilizar como, por el contrario, como un instrumento que nos ayuda a la redensificación. Lo que estamos haciendo es, lo que está haciendo esta plusvalía es ofrecer la posibilidad de que en algunas zonas de las ciudades, ya decidirá cada quien en cuáles, pero preferentemente en aquellas que se cuente con toda la infraestructura necesaria para adoptar nueva población, se pueda construir más, es decir, se puedan autorizar mayores intensidades de construcción, y solo en estas se cobra. Lo que queremos es precisamente a partir de esto desincentivar la expansión. Me cuesta, digamos, si yo tengo un predio en el interior de la ciudad y un predio a las afueras de la ciudad, la plusvalía ganada en el predio a las afueras va a ser mayor a la que se a la plusvalía que gane el terreno adentro. Porque la de afuera pasó de, como decía una maestra, de alimentar vacas a construir departamentos. Eso puede aumentar su valor en, no sé, 20, 30 veces. Mientras en el interior de la ciudad podrá aumentar unas 3 o 4 veces. Es decir, si este impuesto si este cobro es proporcional, se cobraría más por desarrollar afuera que por desarrollar adentro. Entonces un negocio se vuelve más rentable desarrollando adentro que afuera de la ciudad, a pesar de que exista este cobro. ¿Cómo podemos garantizar que la utilidad de los desarrolladores privados no se vea afectada? Tendrá que depender de otros mecanismos. ¿Cómo estábamos haciendo un ejercicio entre cómo se hace la utilidad de un negocio de desarrollo inmobiliario haciendo vivienda como siempre se hace, la utilidad de hacerlo, otro ejemplo con mayores intensidades o reduciendo los cajones de estacionamiento que sí tienen un costo importante en la construcción? Si nosotros podemos aumentar esta densidad y bajar estos gastos excedentes, podemos mantener la misma utilidad incluso a pesar del cobro de la plusvalía. Es una cosa de jugarle ahí al Excel, jugarle ahí a los numeritos y de qué manera las regulaciones contribuyen a promover esto sin afectar las utilidades, sin afectar de manera tan importante las utilidades del sector privado. En este tema se debe diferenciar el valor de mercado al catastral, por lo tanto ahí se apoyarán por evaluadores profesionales. ¿Cómo sería el proceso? Tendría que ser. Hay mecanismos, digamos, de sistema de análisis territorial que nos pueden hacer una aproximación
de los valores de mercado del suelo. Si no, tendríamos que hacer, como bien dicen, un levantamiento masivo de valores de mercado a partir de los, ¿cómo se llama? Perdón, de los valuadores, pero sobre todo necesitamos integrarlo en una sola base, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el Infonavit tiene un gran registro de estos precios, pero están en una plataforma, tenemos otros valores comerciales a partir de privados, tenemos otros valores comerciales que son los que utiliza el gobierno para sus sistemas. Necesitamos meter todo en una misma bolsa. En una parte, en algunas zonas no se podrá definir a partir de estos modelos territoriales, entonces sí tendría que ser a través de evaluadores para poder meter todo en una sola base que a la vez nos genere la posibilidad de actualizarlo constantemente, ¿no? Si nosotros podemos meter todo en una cosa que se haga casi automática, salvo algunas correcciones que se hagan a partir de levantamientos físicos, podemos tener un sistema catastral que se actualice constantemente. Les ponía como ejemplo el caso colombiano. El caso colombiano tiene es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el equivalente a su INEGI de por allá, que captura toda esta información. Ellos tienen un registro catastral nacional. En el caso de Medellín, por ejemplo, tienen un registro catastral que se actualiza cada 24 horas. Es decir, todas las noches se registran todas las transacciones comerciales que se hayan hecho, que los notarios públicos hayan hecho. Todos los días se meten en una computadora y en la noche, mientras el mundo duerme, todo esto se integra a una sola base. Eso les permite tener un registro muy actualizado de los valores comerciales. Nosotros necesitamos construir toda esta plataforma que nos permita tomar decisiones urbanas a partir de los precios del suelo. ¿Qué pasa cuando el promotor inmobiliario invierte en infraestructura básica para alguna promoción o acción urbanística? ¿Se tomaría como parte de los costos por plusvalía? Exactamente. La plusvalía se puede pagar, por lo menos en estos países que lo han implementado, se puede pagar de dos formas. Dos o tres formas, no recuerdo. La primera es en efectivo, ¿sí? Y la segunda es es en especie, en materiales o en la propia construcción. Se podría considerar como parte de este valor. E incluso otras hay en Bogotá, se paga a partir de vivienda social, incluso en otros desarrollos. Es decir, yo puedo construir un edificio de departamentos en una zona consolidada de la ciudad, en una zona súper elegante de la ciudad, y pago mi plusvalía en departamentos de interés social en otra zona de la ciudad. Eso, lo que es importante tener claro es cuánto cuesta esta plusvalía y a qué equivale. Ya las formas de pago pueden variar. ¿Se está duplicando el ISR para inmuebles con la plusvalía? No necesariamente. No necesariamente porque, como les decía, este ISR es sobre cierto porcentaje de la ganancia atribuible a la inversión pública, únicamente sobre eso. Por lo tanto, actualizar técnica y jurídicamente los catastros estatales para empatarlos al valor comercial. O por lo menos lo más cercano, sí. Okay. Entonces vamos un poco arriba y ya dejamos las preguntas de plusvalía. En los transitorios se establece que la SEDATU tiene un plazo de 6 meses para emitir los lineamientos para integrar el Consejo Nacional de OT y DU. Para el caso de los consejos municipales, las entidades federativas deben emitir los lineamientos. No está indicado en la ley como tal, explícitamente, pero si van a convocar a estos consejos, sí será necesario que definan bajo qué criterios para poder ejecutarlo. Otro punto, en el artículo que se refiere a los proyectos de corte regional o metropolitano, ¿cuándo considerar que es metropolitano o no? Y otro punto es el artículo que se refiere a los proyectos de corte regional o metropolitano, ¿cuándo considerar que es metropolitano? Sí, exactamente.
La ley no nos define, no nos está definiendo qué es una zona metropolitana. Eso es un gran tema pendiente, pero sí en los transitorios, en los transitorios sí dice que se deberán definir estos lineamientos normativos para definir las zonas metropolitanas. Hay algunos en los ejercicios que se hicieron en 2005 y 2010, que se hizo en su momento Cedesol, que era responsable de estos temas, en conjunto con la CONAPO, se definieron criterios de dinámicas territoriales, de dinámicas económicas, más allá de la propia conurbación física. Una zona metropolitana no necesariamente tiene que estar conectada, no tiene que haber una continuidad física, sino en algunos casos depende más de las dinámicas económicas. Es decir, si la gente va todos los días de una localidad a otra y pasa por una zona que todavía es rural, no hay una conexión, una continuidad física, pero sí hay una dinámica de movimiento de la población que los tiene que hacer pensar como una sola unidad. Estos lineamientos, la ley no nos dice qué es en este momento, pero sí nos dice que en el próximo año SEDATU tiene que definir cuáles son estos criterios. ¿Cómo podemos obtener apoyo de capacitación de WRI para captación de plusvalías, que es del tema que estás hablando, y de provisiones de servicios? Mira, en la página de Movilidad Amable, ustedes pueden encontrar, es nuestro canal de comunicación con las ciudades, ahí encontrarán los contactos de mi compañera Miriam Monterrubio, aquí presente, quienes son los responsables de facilitar el contacto y identificar cuáles son las necesidades temáticas de las ciudades en las que nosotros los podemos apoyar. Si se ponen en contacto con nuestra área de capacitación, podemos definir programas o planes específicos. En el canal pues ya sea a través de seminarios en línea, a través de capacitaciones en sitio o en los diferentes instrumentos que tenemos. Perfecto. ¿Cómo esta nueva ley impactará las leyes estatales vigentes y los reglamentos locales? ¿Será necesario implementar procesos de modificaciones a las leyes vigentes que obviamente tomarán un escenario de tiempo y un impacto económico? ¿Qué se tiene previsto por parte del gobierno federal para apoyar a los estados y municipios para promover estas modificaciones? ¿Y habrá apoyos financieros para estas modificaciones? Bueno, sí, la ley nos dice, como les decía en los transitorios, que en el próximo año todos los municipios perdón, es en el próximo año, sí, en el próximo año, antes de noviembre del 2017, todos los estados y municipios tendrán que actualizar sus leyes de desarrollo urbano. Y en los próximos 2 años, todos los estados y municipios tendrán que actualizar sus programas de desarrollo urbano. En cuanto a los recursos, la verdad es que se ve bastante complicado el escenario porque si de por sí SEDATU no era precisamente la secretaría con más recursos, hasta ante este escenario de recorte, vemos que sus recursos fueron cortados, según recuerdo, 34% más o menos. El Fondo Metropolitano se los recortaron alrededor de 68%. Entonces, sí, la recomendación va hacia no esperar dinero de recursos federales porque hay poco, y más bien tener que buscar a nivel local de dónde vamos a tener que sacar ese dinero, no solo para el plan y no solo para la ley, sino para el propio financiamiento de la obra pública y del desarrollo local. ¿Por qué la ley general no incluye o menciona los planes estratégicos? No lo menciona como tal, como un planes estratégicos. ¿En qué sector? No lo sé. Pero no menciona estas zonas, como ahorita las llamamos, por ejemplo, las zonas de desarrollo estratégico o cosas por el estilo. Pero sí menciona este Consejo de Ordenamiento Territorial, que tendrá el nacional, y que tendrá que definir la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En esta estrategia es donde se esperaría que se incorporen todas estas zonas de crecimiento estratégico, ¿no? Es por eso que necesitamos que este consejo no solo esté conformado por SEDATU, sino que esté conformado por economía, por hacienda, por
Comunicaciones y Transportes, por todas las secretarías, pues prácticamente todas, las que tienen una injerencia en el territorio y que todos estos proyectos de largo plazo se vean reflejados en la estrategia nacional. Será importante reiterar que en el artículo 3 transitorio ordena que estados y municipios deben crear o actualizar leyes y reglamentos que alineen la nueva ley. Es urgente que el gobierno federal lo haga saber a todos los municipios y estados para que estos contemplen partidas presupuestales en el presupuesto de egresos 2017 para la contratación de la elaboración de dichas reformas a la normativa. Exactamente. Sí es un tiempo muy apretado que esta ley se haya publicado en noviembre, 28 de noviembre. Sí necesitamos fortalecer a través de estos seminarios, a través de todos los instrumentos posibles, cómo bajar esta información a los municipios. Como bien dice, también ese mismo artículo transitorio dice que los recursos tendrán que depender de los municipios y sí es importante que lo comenten con todos sus colegas, compañeros y en todos los foros que sea necesario, porque la discusión presupuestal se tiene que dar en estos días, en estas semanas, y de eso dependerá si un municipio puede o no puede destinar los recursos durante todo el 2017. Si no lo pudiera hacer ahorita, pues entonces tocaría hasta el 2018 y eso ya no estaríamos cayendo en un incumplimiento de esta ley. ¿Cómo empatan los instrumentos de planeación territorial que actualmente promueve la SEDATU para los municipios, los programas municipales de ordenamiento territorial y gestión de riesgos, con los instrumentos a escala local que establece la ley, como planes, programas municipales de desarrollo urbano? ¿Tienen sustento jurídico suficiente los primeros? ¿Los primeros? ¿Programas municipales de ordenamiento? Sí, sí lo tienen hasta que se haga la actualización. SEDATU no define estos programas, pero sí está definiendo, tengo entendido que están precisamente en la construcción de estas guías metodológicas para que cada uno de los municipios pueda desarrollar sus programas, que son los que tienen el sustento jurídico. Vamos a tener que regresar un poquito al tema de las plusvalías. Sí, las plusvalías están siendo todo un tema no precisamente popular esta semana. ¿Los municipios están habilitados para generar un sistema de captación de plusvalías municipal o se requiere un marco legal que lo autorice? Lo pueden hacer. Como les decía, el propio predial es un instrumento de captación de plusvalías. Si un predial está actualizado a precio de mercado y lo estamos cobrando a precio de mercado, un municipio ya estaría capturando esta plusvalía adicional año con año, ¿no? Digamos en abonos, en pagos anuales. Es competencia, absolutamente una competencia municipal, poder definir estos instrumentos de generación de recursos a partir de su territorio. En esta nueva ley y disposiciones de desarrollo urbano se desincentiva el uso del automóvil, como dar preferencia a la vivienda vertical que a los cajones de estacionamiento de estos mismos, ¿y en qué proporción? Sí se menciona como un tema muy, digamos, genérico, este tema de favorecer la movilidad activa y reducir la dependencia de la movilidad de los medios individuales. Sin embargo, como les decía, es una ley general que no nos va a decir en qué medida, en qué porcentaje o de qué tamaño o a cuánto corresponde, digamos, por cuántos metros cuadrados yo necesito un cajón. Esto depende de las tanto legislaciones estatales y municipales, como en su momento, si así lo decide SEDATU, la creación del reglamento de esta ley y la definición de las normas técnicas complementarias. Tengo entendido que se van a definir estas normas técnicas en algún momento y normas oficiales mexicanas. Y en el momento, si esto se llegara a volver una NOM, entonces sí, todos los municipios y estados se verían en la obligación de cumplirla. Pero esto todavía no está diseñado. La ley únicamente nos abre la puerta a la creación de estas normas. ¿Por qué en los artículos transitorios no se consideró
un plazo para la emisión de normas oficiales mexicanas para estandarizar los programas de desarrollo urbano? No, no lo tenemos. En este momento solo se están, bueno, tengo entendido que se están desarrollando algunas guías metodológicas que, al igual que las que ya existían de Sedesol, pues solo nos van a servir como referente para que cada uno de los estados haga lo propio. Pero no, hasta el momento no nos está diciendo que se tienen que crear las NOMs y en cuánto tiempo se crearían. Supongo que en ese momento tendríamos que hacer una revisión o preguntarle a SEDATU si puede tenerlas en los próximos meses para dar tiempo a las autoridades locales de incorporarlas a sus normatividades locales. ¿Podrán considerar un seminario especial para los instrumentos de financiamiento? Ustedes díganos cuándo no es cosa, si a ustedes les interesa y lo solicitan, ya sea a nosotros o al Infonavit, podemos asegurarnos de que se quede en la programación del próximo año. Tanto nosotros a través de Movilidad Amable como Infonavit estamos precisamente en esta definición de temas para el próximo año, y creo que sí sería interesantísimo. Porque sí es una cosa que parece alien, o sea, parece revolucionaria, no la conocemos bien, no la estamos probablemente entendiendo bien, y esto nos puede llevar a temas de desinformación o de mala información que te generen un rechazo automático de la sociedad, como está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Se ve como un impuesto, algo impositivo, y la verdad es que pues ni es tan impositivo, ni aplica para todo, solo aplica en algunos casos, vamos, bajo ciertas condiciones, y como lo que les decía, es importante dejar claro que este recurso adicional debería ser reinvertido en la propia zona, ¿no? Lo que nosotros queremos al final de la historia es, lo que se quiere a través de las plusvalías al final de la historia, es que un vecino que de repente ve que el territorio del lado, en el terreno de al lado le están construyendo un edificio, no vea su calidad de vida afectada. Al contrario, que vea el beneficio de tener más gente viviendo en la misma zona, ¿no? Si el vecino que se quedó con su casa ve que a partir de estas plusvalías ahora tiene mejor iluminación, ahora tiene mejor seguridad, ahora tiene mejor agua, dotación de servicios a partir de este nuevo dinero, no se esperaría que no tuviera tanta resistencia a que venga más gente a vivir a esa zona, ¿no? A fin de cuentas, como dicen los colombianos, únicamente estamos hablando de un reparto equitativo de cargas y beneficios. Como decía una maestra, es cómo nos repartimos la cuenta. Si yo estoy a dieta, que no es cierto, y voy a cenar con mis amigos y solo como una ensalada, y mis otros amigos están comiendo un filete, una sopa, un vino, un postre, un aperitivo y no sé qué, y el otro también, pues no se vale que a la hora de que llegue la cuenta la dividamos entre 4, ¿no? O sea, eso, que es como funciona un impuesto. Lo que está buscando la plusvalía es que se cobre lo justo a quien está haciendo uso de ese espacio y esa infraestructura. Si tú estás usando más o vas a usar más, a ti se te va a cobrar más, y yo que no estoy usando, a mí no se me va a cobrar. Normalmente los desarrolladores pagan toda la infraestructura para darle servicio a una vivienda y luego se la cobran al cliente. Entonces, ¿cuándo se requiere recaudar el cobro de la plusvalía? ¿Se estaría pagando doble? Como les decía, esta es una de las cosas que tienen que quedar clarísimas. Primero necesitamos cuantificar cuánto vale el terreno, cuánto va a valer después y cuáles son los mecanismos de pago. Se puede pagar en mano de obra y en materia, es decir, con la propia obra, que se pudiera considerarse como parte de la plusvalía. Si a pesar de eso hubiera un excedente, se pudiera pagar en efectivo, o si salen ganando, pues ya harán las cuentas. Lo que es importante es definir cómo vamos a hacer las cuentas y cuáles van a ser los mecanismos de pago. Pero eso hay también una
buena gama de posibilidades para que cada uno de los municipios lo defina como mejor le parezca. ¿A través de qué organismo se instrumentará la certificación de los especialistas en la materia? No tenemos. Ok, la ley solo nos indica que se tendrán que, pero no nos dice quién. Es una de las cosas, de las cosas no muy claras que hay. Siendo una ley general, probablemente sea SEDATU quien tenga que definir cuáles son estos lineamientos. ¿Cómo esta ley fortalecerá la red de implanes en el país? Buena pregunta. La ley no nos está mencionando los implanes, nos menciona las autoridades locales y los consejos locales, pero no nos está hablando específicamente de la institución. Y probablemente en cierta medida es porque igual también entre los implanes hay diferentes variedades, ¿no? No podemos llamarlos, ni siquiera todos se llaman implanes. Pero sí es importantísimo, sí resulta fundamental que todo el conocimiento y toda esta información que los implanes han capturado durante los últimos 20 años formen parte de estos consejos municipales. A mi parecer, incluso deberían estarlo liderando, ¿no? Pero dada la importante diversidad también dentro del mundo de los implanes están los que son autónomos, los que sí dependen del municipio, los que tienen recursos, incluso los metropolitanos, etcétera. Es un poco más complicado regularlos a partir de una ley, digamos, centralizada que pone el mismo estándar para todos. A mi parecer, es fundamental que se incorporen a los consejos municipales de ordenamiento territorial, que es el órgano que sí nos establece la ley y que va a ir parejo para todos. ¿Consideran que esta nueva ley responde a los principios de la nueva agenda urbana? En cierta medida. Sí creemos que es un gran esfuerzo hacia responder a estos principios. No sé si es debido a su carácter general o a qué. No hay muchas cosas que todavía están pendientes por definir. Pero la oportunidad que nos ofrece la ley y la discusión de los planes durante los próximos 2 años es invaluable y es en esas cosas en las que tenemos que poner los puntos y comas de cómo ajustarnos a la nueva agenda urbana, ¿no? Esta ley, les decía, probablemente por su carácter general solo nos da lineamientos muy genéricos de coordinación, pero no es su competencia definir cosas muy específicas que podrán ser reguladas tanto en el reglamento de la ley o en las propias normas oficiales que de esta deriven. El caso del ejido que sufre sus modificaciones al ser considerado como zona que debe cumplir con una regulación urbana para su subdivisión, fraccionamiento o lotificación, esto conlleva una necesidad de regulación que afecta el marco agrario. ¿Qué puedes comentar al respecto? Déjame recordar. Ok. De entrada, el ejido no podría volverse urbano si no está incorporado dentro de la ley, dentro de los programas de desarrollo urbano. Lo que sí nos dice la ley al respecto, únicamente dentro de los artículos transitorios, de hecho, es que dentro de este periodo de los 6 meses, el Congreso de la Unión debería reformar las disposiciones legales correspondientes con el objeto de ampliar las facultades de la Procuraduría Agraria a fin de garantizar la procuración de la defensa de los derechos humanos vinculados al ordenamiento territorial. Es decir, no es muy específico. De hecho, el tema agrario y el tema rural dentro de esta ley han quedado, a mi juicio, un poco desdibujados, pero dentro de estos transitorios y dentro de estas puertas que se abren es necesario, resulta fundamental crear todas estas definiciones.
¿Conoces un caso de éxito de implementación de captación de plusvalía en México? No. No, en México no ha sido uno de los instrumentos más usados. Si acaso a través del predial o algunas iniciativas que ha habido dentro del predial. El tema de captación de plusvalías, de hecho, tampoco es tan novedoso en México. Ya está normado, bueno, ya está por lo menos mencionado en al menos, tengo entendido, 7 u 8 legislaciones estatales. Sin embargo, se ha quedado a ese nivel de buena intención en la Ley de Desarrollo Estatal y no se ha aterrizado como un instrumento implementable a niveles locales. Existen fraccionamientos regularizados por el decreto 209-20, pero no cuentan al 100% con infraestructura. ¿Se otorgan créditos Infonavit en estos lugares? Disculpa, ahí sí, desconozco exactamente cuáles son los criterios de Infonavit para la otorgación de créditos, pero no desconozco esos mecanismos. RAN tiene contemplado ya el desarrollo del plan parcial para la titulación de predios. ¿Cómo se planea desarrollar este proceso? Pues es un asunto que compete a los 3 niveles y a los contribuyentes. No entendí, ¿el RAN? El RAN tiene contemplado ya el desarrollo las reservas. Registrar, ok, perdón. Tiene contemplado ya el desarrollo del plan parcial para la titulación de predios. ¿Y cómo se planea desarrollar este proceso? Pues es un asunto que compete a los 3 niveles y a los contribuyentes. Ok, perfecto. Sí, definitivamente es parte de estas cosas del ordenamiento territorial no urbano que deberían estar reguladas. Desafortunadamente la ley no nos está diciendo mayor cosa al respecto sobre otros territorios que no sean urbanos. Les decía, para todo el tema de ordenamiento ecológico solo nos hace referencia a la LEGEPA, y en cuanto al desarrollo agrario, las referencias son un poco débiles, se concentra mucho más en lo urbano, pero lo que nos abre es la oportunidad de discusión. Si se va a tener que actualizar todos estos mecanismos territoriales, pues se tendrá que discutir de manera muy puntual y muy específica cómo se incorporan todos estos otros mecanismos. Así como los municipios tienen que actualizar sus planes de desarrollo, reglamentos y leyes, el Infonavit y RV también tendrá que actualizar sus lineamientos internos. De alguna manera seguramente se tendrán que hacer algunas digamos, adecuaciones al concepto territorial, pero en realidad como el Infonavit no define como tal estas regulaciones, únicamente se alinea con los de desarrollo urbano local o con los propios lineamientos de asignaciones de subsidios. Cuando estos sean actualizados, pues seguramente el Infonavit seguirá alineándose con los mismos. Existe un modelo catastral en NOM de INEGI. ¿Estas serán sustituidas por las que emite la SEDATU? Probablemente requieran alguna revisión. Como decía, el Congreso sí tiene que hacer la adecuación para que la ley, para que la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica incorpore este subsistema nacional de ordenamiento territorial. Probablemente ese sea el marco en el que toda la información que tenemos en INEGI se alinee con los sistemas de ordenamiento territorial legales, ¿no? En este momento, sí, INEGI es un proveedor de información invaluable, pero no tiene un nivel legal una plataforma, un sistema que se vuelva obligatorio para todos. ¿Cuál es la superficie mínima de construcción, metros cuadrados de vivienda? ¿Lo regula esta ley? No nos dice absolutamente nada en ese tema. Para eso está la ley de vivienda. Exactamente. Para eso está la ley de vivienda, que a la vez la ley de vivienda es una ley federal que solo tiene una competencia dentro de
las cosas que regula la federación. Es decir, lo único que te puede dictaminar la Ley Federal de Vivienda es las cosas que estén alineadas a los subsidios que deriven de la federación. De ahí en fuera, todo depende de las regulaciones locales. Esta ley tiene un alcance para obligar o sancionar a los municipios que no tengan PDU actualizados y se auditará el cumplimiento en cada autorización apegados al PDU. No nos está diciendo nada, o sea, nos está diciendo lo que tienen que hacer, pero no nos está diciendo qué pasa si no lo hago. ¿Hay alguna disposición sobre la vivienda deshabitada y aquellas en zona de riesgo? No nos dice, sobre vivienda deshabitada no nos dice nada, sobre zonas de riesgo sí nos dice que habrá algunas penalizaciones para aquellas personas o instituciones que lo autoricen. Es decir, ya hay un castigo, pero al no ser retroactiva, me imagino que aplicará solo a las nuevas y no a los existentes. Referente al tema de la plusvalía, ¿se puede aplicar por igual al territorio ejidal que siendo propiedad? ¿Te refieres a propiedad privada? Me imagino, ok. El territorio ejidal, en el momento de hacer el cambio de uso de suelo, el territorio ejidal, para poder hacer el cambio de uso de suelo, necesita la desincorporación. En ese momento se vuelve privado y entonces se tendría que atener a estas reglas. En México contamos con muchos ejidos que por conurbación se han tornado en urbanos. Ejemplos de esto, por uno muy conocido, el ejido Alfredo B. Bonfil en Quintana Roo. Sí. Sí, esos es precisamente los temas que no están definidos o que tenemos que, que no estaban definidos en la ley del 93 y esta ley tampoco nos da mayor claridad sobre eso, pero otra vez nos abre la oportunidad de discutir las normas secundarias en donde sí podamos definir los puntos y comas de estas cosas. ¿Alguna penalización a los pseudopromotores inmobiliarios y o asentamientos irregulares recientes? Pues esta regulación sobre este transitorio de los ajustes de las adecuaciones que se tienen que hacer a los códigos penales, tanto federales como locales, para para poderlo tipificar y pueda haber una sanción. ¿Dónde pueden encontrar el artículo de plusvalía? ¿Se los podemos proporcionar? Sí, lo que yo puedo hacer es compartir, sí, ahí está mi correo, lo que podemos hacer es armar una pequeña carpetita de información sobre fuentes básicas de lo que usted siempre quiso saber sobre la plusvalía, de alguna manera, y con gusto, ya sea por correo o a través de Movilidad Amable, en donde se comparte la presentación y la sesión grabada que estamos teniendo. También podemos poner ahí algunos adjuntos sobre información adicional. Ya por último, ¿pueden aclarar el párrafo 2 del artículo 82? Permíteme, déjame encontrarlo y ver exactamente qué dice. 84, 82. ¿El último? El párrafo 2 del artículo 82. Ok. A ver, el párrafo 2 del... Ok. Si el párrafo 2 del artículo 82 dice, solo podrán recibir el beneficio de la regulación quienes ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión. Una disculpa, desconozco específicamente a qué se refiere, es en un artículo 82 referente a la regulación de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, pero sí, realmente el tema de regulación no es mi fuerte, me imagino. No lo sé, o sea, me imagino que lo que se estaría buscando es que un propietario o un ocupante de un terreno por regularizar no
acapare de alguna manera muchos predios, pero esa es una interpretación que le puedo dar en estos minutos, desconozco específicamente a qué se refiere. Okay. Pues agradecer a las personas que nos escuchan en Tlalnepantla, Los Cabos, Tepic, Tlaxcala, Irapuato, Tamaulipas, Atlacomulco, Chihuahua, Huehuetoca y Colima, que se sumaron a este seminario. Buenísimo. ¿Cerramos? Cerramos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les repetimos nuestro canal para encontrar la presentación y la información adicional es www.movilidadamable.org. Ahí podrán encontrarlos todos y en nuestro canal de YouTube WRI Ciudades podrán encontrar también la sesión grabada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto a través de este correo electrónico por si necesitan alguna información adicional o necesitamos programar algún seminario específico para algún tema de su interés. A nombre de WRI México y de nuestros socios aquí del Infonavit, agradecemos mucho el espacio para podernos comunicar con ustedes. Hasta luego, buen día.